ambientales. Fue economista en el Centre d'études Prospective e Información Internacional de París y profesor asistente de la University of Pau en Francia, en donde obtuvo su doctorado. Trabajó como consultor en la Comisión Europea, la Comisión Económica para el África Occidental, el Banco Mundial y varias agencias de Naciones Unidas. Integrante también de este panel sobre negociaciones agrícolas en la Organización Mundial de Comercio, con el planteo de qué está en juego en la Conferencia de Buenos Aires. So, good afternoon, everyone, and thank you for the opportunity to be here. Para hablar sobre nuestro trabajo reciente, un trabajo que hicimos con colegas, incluida una persona que está acá. Nuestro trabajo tiene que ver con qué se puede hacer en cuanto a mejorar las disciplinas actuales relacionadas con la ayuda interna. Yo trabajo en IFPRI en Washington, D.C. Una pequeña cuestión técnica, pero ya estamos bien. Voy a hablar rápidamente acerca de qué debería hacerse en términos de las negociaciones. En realidad, esto no importa. Lo que importa es qué es lo que se puede hacer. Y para saber qué se puede hacer, tenemos que saber primero qué queremos y también tenemos que saber qué quieren nuestros socios. Y estos son temas a los que a veces no se les presta atención. Y tenemos que cuantificar de manera realista cuáles son las opciones en la mesa para definir qué es posible para más de 160 países que tienen que ponerse de acuerdo en normas y disciplinas. Actualmente operamos en un mundo definido en términos de políticas agrícolas en el 1995. Cuando definimos este tipo de reglas, estas normas, las definimos para por lo menos 30 años. Entonces, queremos normas para el futuro, que es hoy, y para el mañana. Y eso es parte del desafío, especialmente porque los que desarrollan políticas quieren conservar cierta flexibilidad, cierto espacio para las políticas, también en el futuro. Entonces, el acuerdo actual sobre agricultura es relativamente complejo y cuando pensamos en el apoyo interno, se trata de clasificar las políticas sobre el nivel de distorsión, es decir, cuál es el apoyo que damos y que podría afectar a los socios comerciales. Este es un buen punto de partida. Y después tenemos excepciones. Hay algunas excepciones que se hicieron para que los países en desarrollo puedan implementar sus políticas y hay otras que se negociaron para que los países en desarrollo puedan conservar lo que tienen, para que puedan proteger sus políticas, obligándose en cierto nivel, pero no demasiado. Esto fue en 1995 y todavía seguimos operando dentro de este marco. Además, tenemos diferentes clasificaciones de políticas que se dividen en distintos casilleros. Y los que desarrollan políticas aprendieron a jugar con estos casilleros. Si comenzamos a tener políticas que van a llevar al límite e implican que tenemos mucho que hacer, las vamos a reenmarcar para que sean menos distorsivos y para que podamos seguir cumpliendo con los compromisos. Esto es algo que también tenemos que tener en cuenta. Las políticas son orgánicas, evolucionan y buscamos cierta disciplina. Pero antes de hablar sobre políticas, el mundo en el que operamos hoy es el mismo planeta que teníamos hace 20 años. Pero con las exportaciones y las importaciones observamos una gran evolución. Durante las negociaciones, muchas negociaciones le hicieron los países en desarrollo que exportaban de países en desarrollo a otros países en desarrollo. Esto ya no es así. La mayor parte del comercio, por lo menos en volumen y en calorías, tiene lugar entre lo que llamamos países en desarrollo. Y el mundo de los países emergentes es crítico. Pero además,
Si tenemos en cuenta quiénes son los principales actores, Brasil, Japón, India, China, el resto del mundo ahora representa más que hace 20 años. Hace 20 años era un tercio de la agricultura, pero ahora representa más de la mitad del potencial. Esto también tenemos que tenerlo en cuenta. Como dije, las políticas cambiaron. Ustedes quizás conozcan muy bien el hecho de que hay mucho dinero invertido en programas agrícolas. Hace 20 años esto tenía un impacto muy importante sobre el mercado interno en la Unión Europea. Y a lo largo de 20 años tratamos de implementar políticas que sigan apoyando a los productores para que tengan sus ingresos, pero que no genere una sobreproducción. Y acá vemos en esta diapositiva, a la izquierda, un cambio en las políticas de la Unión Europea en miles de millones de dólares y el impacto sobre el comercio. Esto no significa que los productores reciben menos, sino que lo que está haciendo la Unión Europea es menos distorsivo. Vemos que China también aumentó mucho y continúa aumentando su apoyo distorsivo. India también está invirtiendo mucho dinero en los que se llaman programas de desarrollo. Es decir, el uso de fertilizantes en India está subsidiado, debido a que hay 800 millones de productores. Consideramos que es un programa de desarrollo. Ahora la India está liderando las exportaciones de muchos commodities. Si uno invierte 30 o 40 mil millones de dólares por año para apoyar al sector agrícola, esto crea factores externos que afectan al resto del mundo. No voy a hablar mucho acerca del pasado, ya hablé lo suficiente. Acabamos de publicar un libro que resume quizás 15 años de comercio, negociaciones comerciales y 10 años de investigaciones, la mayor parte bajo el liderazgo de Máximo Torrero. Muchas gracias por liderarnos. Este libro es gratuito, así que pueden descargarlo de manera gratuita. Lo interesante de este libro es que tratamos de entender también por qué fallaron las negociaciones en la ronda de Doha y cuál es el costo de ese fracaso. Estuvimos cerca de llegar a un acuerdo. Estuvimos cerca de llegar a un acuerdo después de Doha. Y ahora estamos pagando el precio con 2 leyes agrícolas de Estados Unidos que crean cada vez más distorsiones. Si hace 10 años hubiéramos llegado a un acuerdo, aun si no hubiera sido el mejor, pero si al menos hubiera consolidado la tendencia que teníamos, lo bueno que teníamos en ese momento, no habríamos llegado al tipo de políticas agrícolas que se están desarrollando actualmente en algunas regiones del mundo. Entonces, cuando llegamos a un acuerdo, tenemos que pensar en lo que ganamos y también cuál es la pérdida potencial si no llegamos a un acuerdo. No hay un status quo en términos de políticas. Y hablamos también acerca de distintos temas relacionados con el espacio de políticas que ya existe. Con mayor disciplina podríamos tener más espacio para aquellos que redactan las políticas. Vamos a ver ahora qué es lo que podríamos hacer, qué es lo que podríamos querer hacer y qué es lo que se puede hacer a partir de la reunión en Buenos Aires dentro de un par de meses. Pero para poder plantear todo el tema necesitamos números, necesitamos tener un escenario bien definido, necesitamos tener buenos datos, necesitamos un modelo económico para poder analizar el impacto, no solo hoy, sino dentro de 5 y 10 años, cuando se implemente esto y además cuando tengamos a actores más grandes en este mercado. La cuantificación que les voy a presentar está basado en el modelo MIRAGRODEP. Es un modelo global de gran escala que tiene en cuenta toda la cadena de valor agrícola, pero también el resto de la economía, porque también hay que tener en cuenta todos otros aspectos cuando hablamos de importar y exportar alimentos, no solamente el sector agrícola. Y en algunos casos vamos
haber diferentes aspectos relacionados con esto. Muchos de los desafíos que enfrentamos hoy en términos de promover la globalización, en el comercio internacional, a veces no tienen en cuenta el hecho de que hay diferentes factores que se desarrollan en los distintos países, que hay distintos ganadores y perdedores en los diferentes países. Tenemos que ver que los diferentes casilleros con diferentes conceptos van a evolucionar y van a convertirse en una ayuda distorsiva general para el comercio. El casillero azul. Le damos dinero a los productores, pero no queremos que produzcan demasiado. Tenemos distintas categorías y todos las vamos a tener en el mismo paquete, en la misma disciplina, por lo menos una vez que finalice el periodo de implementación. Entonces, se trata de un concepto más transparente y la pregunta es, ¿cómo vamos a definirlo exactamente y cómo va a evolucionar? Y acá tenemos muchos detalles que son importantes. Llegar a un acuerdo con respecto a OTDS, este apoyo distorsivo global, implica muchas cosas. Una gran asimetría en la información entre las economías en los países avanzados y los países en desarrollo. Los países en desarrollo aceptaron cosas sin tener quizás toda la información que necesitaban. Y la idea ahora es igualar el campo de juego y asegurarnos de que todos tengamos la misma información para después evitar lamentos y reclamos. No voy a entrar en detalle acerca de todas las situaciones, pero creo que tenemos que tener en cuenta algunos factores. Lo que quiero enfatizar acá son dos cosas. En primer lugar, ¿cómo vamos a definir esta ayuda distorsiva del comercio general? Es un porcentaje del valor de la producción en el país. Y si se trata de una economía avanzada, podemos considerar que este OTDS, o ayuda distorsiva del comercio, dependiendo de si son medidas específicas para un producto en particular o no, es un 10%. En un país en desarrollo será un 20%. Y China ya inició el proceso. Estará entre estos dos mundos. Y vamos a continuar con esta definición, pero tenemos que recordar también que hay otros países emergentes que podrían comenzar a estar entre estos dos extremos. Pero ¿cuál sería el valor de la producción? ¿Es un valor fijo de producción que negociamos hoy, básicamente sobre la base de un año de referencia que no va a evolucionar con el tiempo? Como ya ocurre o como ya está presente en el espíritu de algunas disciplinas de OSTD, está relacionado con el valor actual de la producción como de minimis y después va a generar más espacio para aquellos países que tendrán un mayor crecimiento con respecto a su valor de producción. Se trata simplemente de elegir una definición, pero hay una gran diferencia en la dinámica. Luego, como ya se dijo también en la presentación anterior, queremos la anticoncentración. Si vamos a tener un gran espacio de política para la agricultura, vamos a ver que esto va a afectar a algunos sectores clave. En algunos casos será más abierto y tendremos mucha distorsión y básicamente para muchos países del mundo el sector más grande son frutas y verduras. No están muy bien integrados y no se benefician del apoyo al comercio, pero representan mucho dinero. Entonces, si podemos tener créditos para estos sectores y concentrarlo en un sector exportador, vamos a tener una gran libertad. ¿Qué significa eso en términos del panorama general? En este gráfico tenemos en millones de dólares a constante de 2001. La barra celeste muestra el nivel actual de espacio libre que tienen los países en desarrollo hoy. Básicamente 200.000 millones de dólares. No están eligiendo este espacio, pero sin ningún tipo de acuerdo, esto es lo que pueden hacer. Los países en desarrollo no tienen este espacio
adicional, solo tienen el de minimis. Entonces, sin acuerdo, dentro de 10 años, las economías avanzadas no van a tener nada que hacer. Vemos que Pakistán va a tener que reformar sus políticas, por ejemplo. Costa Rica tendrá que reformar sus políticas, etcétera. Entonces, el acuerdo actual continuará creando desequilibrios entre los países desarrollados y en vías de desarrollo. Ahora, si consideramos diferentes escenarios, S1, S2, S3, tenemos S4 también. Tenemos acá el OTDS basado en el valor de la producción. Voy a centrarme en la última parte de este gráfico, donde ven que hay una barra azul grande y una barra roja para Rusia, India y China. Si tenemos un OTDS basado en el valor de la producción, en 2025, estos países tendrán espacio para políticas para 400.000 millones de dólares. Si pensamos en lo que hicieron Japón, Corea y la Unión Europea entre 1960 y 1980, estamos hablando de la misma dinámica acá. Si bloqueamos, si el OTDS está basado en el valor actual de la producción, entonces para el año 2025 tendremos solamente 250.000 millones de dólares de espacio para políticas. Entonces, un cambio en la definición tiene consecuencias drásticas en términos de la dinámica. En este gráfico tenemos el escenario S1, que es tener un OTDS basado en, como dije, el valor actual de la producción. S2 está basado en el valor fijo de la producción. Acá estamos hablando no del espacio de política, sino del pago. En el 2025, si suponemos que no tendremos nuevas políticas implementadas por parte de India y China, globalmente tenemos el mismo valor. En el escenario S3 empezamos a introducir un límite para productos. Vemos que tenemos un impacto de esta nueva disciplina sobre las políticas. Podemos tener impactos en términos de comercio, por commodity. Pero yo quisiera centrarme en algunos puntos clave. Si hacemos un OTDS simple basado en el valor actual de la producción, sin disciplinas de producto, todos los grandes actores tendrán la libertad para implementar lo que quieran, no habrá gran cambio. Los países que van a tener problemas van a ser Japón, Noruega, Suiza, porque brindan muchos subsidios y tienen básicamente una agricultura que está declinando. Entonces, no se beneficiarán de todo este espacio de políticas, pero tendrán que hacer algunos cambios. Si pensamos en términos de la producción fija, acá, para Noruega, es buena noticia, porque no tiene mucho que hacer, les permite conservar lo que tienen, entonces el valor de la producción no es un problema. Pero empieza a poner limitaciones a China, Estados Unidos y la Unión Europea. El dinero puede moverse y pueden darles lo que quieren a sus productores. Empezamos a ver acción si empezamos a tener limitaciones significativas para productos. No hablamos de grandes limitaciones, sino, por ejemplo, en economías desarrolladas, un 7,5% de subsidios máximos a nivel de producto. Y lo que vamos a ver acá es básicamente algún efecto sobre el mercado del azúcar, de la carne, de productos lácteos, algodón y trigo. No será una revolución, vamos a hablar de la expansión del comercio entre 2 y 3% en algunos commodities, o en el caso del algodón, un colapso, un 4%, porque Estados Unidos comenzará a salir de los mercados globales. Mi conclusión es que primero tenemos que recordar que si bien estos pequeños cambios en el mercado global, acá Noruega, Suiza, puede tener un alto costo político, entonces el hecho de ver una pequeña ganancia no significa que para nuestros socios comerciales esto no represente una gran pérdida. Tenemos que ver cómo podemos acomodar estos costos para los actores diferentes. Ese fue el primer punto. El segundo, como dije antes, es
que tenemos que pensar que no llegar a ningún acuerdo puede ser peor que llegar a un acuerdo moderado. Creo que es hora de simplificar este marco que ya tiene 20 a 30 años y no queremos seguir teniéndolo durante 20 años más. Tenemos que definir las cosas de forma diferente. Los brasileños tienen un abordaje con de minimis, tenemos otro abordaje. La forma de implementarlo será crítica. Y este es el fin de mi presentación. Muchas gracias.